Para conocer cómo conectar y configurar el USB de la consola, en la descripción hay un enlace a otro video que lo explica. Si no estás familiarizado con el uso de plugins VST, repasemos en 2 líneas de qué se trata. Un VST es un complemento externo que se enchufa, de ahí su nombre, a una plataforma de edición para dotarla de herramientas específicas. Cada plugin es un proceso o efecto. Hay efectos como eco, reverberación, coro, moduladores y procesos como compresores, ecualizadores, niveladores, filtros, entre otros. Los plugins no pueden correr por sí mismos, requieren de una plataforma o host que los ejecute. Por eso lo primero que debemos instalar es un host VST, así se llaman. Hay muchos para elegir en la web, pero la mayoría están orientados a sintetizadores y música, por lo que incluyen manejo de MIDI y hasta secuenciadores. Nosotros solo necesitamos correr efectos, por lo que optaremos por un host VST sencillo. En la descripción hay algunas opciones. Una vez iniciado el host, configuramos la fuente de señal, que será uno de los dispositivos USB de la consola. Usaré como entrada USB 4, que en este caso en la consola fue configurado para entregar la señal de Virtual Bus. La salida también la configuro a USB 4, que equivale a la entrada USB 4 en la consola, que está asignada a un canal. Es clave que en la consola el canal USB 4 no sea asignado también a Virtual Bus, porque generaría un lazo de realimentación o acople. Ahora lo que resta es cargar un plugin, que lógicamente debió ser previamente instalado en la computadora, y conectarlo a las entradas y salidas del host. Todos los hosts muestran un listado de los plugins disponibles. Cabe aclarar que los plugins deberán ser compatibles con el host que estemos utilizando. Hay plugins de 32 y 64 bits y no todos los hosts VST soportan ambos formatos. En el caso de este host, cada plugin aparece como un pequeño módulo que indica su nombre. Con doble clic accedemos a la interfaz del efecto. Para conectar un efecto al host VST, sencillamente unimos los nodos del módulo de entrada, que recibe el audio del Virtual Bus de la consola, a la entrada del efecto. Y el módulo de salida, que es el que envía el efecto a la entrada USB 4 de la consola, a la salida del efecto. De modo que acá podemos entender cómo el audio que proviene de la consola ingresa a través del host VST al efecto y vuelve procesado a través de la salida del host VST a la consola, como dijimos, en este caso por USB 4. En la consola, USB 4 está asignado a un canal, de modo que ahora si yo pongo al aire ese canal, voy a tener el efecto sumado a la señal de micrófono. En este punto es muy importante aclarar que cuando usamos efectos que se suman a la señal directa, como por ejemplo es el eco o la reverberación, necesitamos que el plugin solamente entregue el efecto y no el efecto mezclado con la señal directa. Si el plugin nos entrega la mezcla del efecto y la señal directa, lo que ocurre es que cuando ponemos el efecto al aire, aumenta el nivel del micrófono porque le estamos inyectando de nuevo señal directa. Si estamos utilizando un efecto de cambio de tono o algún tipo de modulador, necesitamos solo la señal procesada, pero no el sonido directo o limpio del micrófono. Para esto, la configuración es igual a la anterior, pero no asignamos el micrófono a programa para que la señal vaya por Virtual Bus a la computadora y vuelva procesada. Para este caso hay que probar que el plugin utilizado no introduzca retardos mayores a 30 milisegundos. En el caso de este host, podemos encadenar efectos. Por ejemplo, tenemos un eco y un modulador. ¡Qué bueno quedar juntos! Evidentemente, cuanto más procesos encadenamos, mayor va a ser el video pedido, con lo cual eso puede complicar el monitoreo. Por último, señalar que el mismo efecto se puede utilizar sobre varios micrófonos a la vez, tan solo asignando esos micrófonos, en este caso al Virtual Bus.